En mi cena de compromiso, mi suegro me humilló frente a todos y mi prometida reaccionó con una risa. Dejé el anillo y me fui. Ella todavía se reía cuando puse el anillo sobre la mesa. No una risa nerviosa. No del tipo que haces cuando no sabes qué más hacer. Una risa real. Del tipo que llega a los ojos. Del tipo que significa que piensas que algo es genuinamente divertido. ¿Y qué era tan divertido? Su padre acababa de decirle a 37 personas, incluyendo a mi madre, mi mejor amigo y los 2 colegas que condujeron 3 horas desde Nashville para estar allí, que yo era un cazafortunas que había estado persiguiendo el dinero de su familia desde el momento en que conocí a Vivian. Frente a todos en nuestra cena de compromiso. Y ella se rió. Mi nombre es Cole Meret. Tengo 35 años. Escribo software. Construí una empresa desde una computadora portátil en un apartamento de una habitación en Murfreesboro, Tennessee, y la convertí en algo real, algo que emplea a gente, paga su seguro de salud y ha sido rentable cada año desde el segundo año. Crecí sin nada. Trabajé por todo. Y durante los últimos 2.5 años, pensé que finalmente había encontrado a la persona con la que quería compartirlo todo. Estaba equivocado. Pero antes de contarles lo que pasó esa noche y lo que pasó en las semanas después de que coloqué ese anillo en el mantel blanco y salí de ese restaurante sin decir una palabra, necesito que entiendan algo sobre mí y Vivian. Porque esta no fue una historia que comenzó mal. Esta fue una historia que comenzó maravillosamente, que es exactamente lo que hizo que el final fuera tan devastador. Y antes de que entremos en todo ello, si este tipo de historia te llega, si crees que la dignidad vale más que quedarse en una habitación donde la gente no te respeta, entonces suscríbete, deja un comentario y dale un me gusta a este vídeo. Ayuda a que más gente encuentre estas historias, y genuinamente leo lo que escriben ahí abajo. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Conocí a Vivian Kalewa en una conferencia de tecnología en Nashville en la primavera de hace 2 años. Se suponía que no debía ir. Mi plan original era enviar a uno de mis desarrolladores, Brandon, porque tenía 2 fechas límite de productos esa semana y ninguna paciencia para las charlas triviales de conferencia. Pero la esposa de Brandon se puso de parto prematuro un martes por la mañana, así que empaqué una maleta y conduje yo mismo. Vivian estaba hablando en un panel sobre diseño de experiencia de usuario en software de atención médica. Trabajaba para una consultora de tamaño mediano de Brentwood, el tipo de firma que manejaba la transformación digital para sistemas hospitalarios en todo el Missouri. Era aguda, directa y claramente la persona más preparada en ese escenario. Cuando alguien en la audiencia hizo una pregunta perezosa, del tipo diseñado para hacer que el que pregunta parezca inteligente en lugar de obtener información realmente, ella la respondió de una manera que fue a la vez educada y completamente demoledora. Recuerdo haber pensado, esa mujer no tolera a los tontos. Me presenté después del panel. Fue educada pero estaba ocupada. Le di mi tarjeta de presentación y le dije que había construido una plataforma de optimización de admisión de pacientes que podría merecer una conversación. Miró la tarjeta, me miró y dijo, me pondré en contacto si creo que hay algo ahí. Profesional, sin rodeos. No pestañeó ni fingió estar más interesada de lo que estaba. Me envió un correo electrónico 4 días después. Tuvimos una llamada de negocios que se convirtió en una conversación de 2 horas sobre tecnología, la vida en los pueblos pequeños de Tennessee, lo que significa construir algo realmente en lugar de solo administrar algo, y como ninguno de los dos había ido de campamento desde la infancia. Aunque ambos decíamos amar el aire libre. Tenía opiniones firmes sobre el software de atención médica y no era tímida al compartirlas, incluida la opinión de que la mayoría de las plataformas en el campo fueron construidas por ingenieros que nunca se habían sentado en la sala de espera de un hospital y entendido cómo se sentía realmente. Estar del otro lado del proceso de admisión. Le dije que tenía razón. Pareció ligeramente sorprendida de que estuviera de acuerdo tan rápido. Le dije que había tenido la misma discusión con mis propios desarrolladores 3 meses antes y que había realizado cambios significativos en nuestro producto como resultado. Hizo preguntas de seguimiento inteligentes. Yo también. Al final, habíamos acordado reunirnos para tomar un café en Nashville el siguiente fin de semana. Al final de ese café, supe que estaba en problemas. No de los malos, del otro tipo.
Lo que noté de Vivian desde muy temprano fue que no estaba en absoluto interesada en representar una versión de sí misma para el beneficio de nadie. Decía lo que pensaba. Era directa sin ser cruel. No tenía paciencia para las pretensiones, lo que la hacía fácil de tratar de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Había salido con mujeres que eran impresionantes en habitaciones llenas de gente y agotadoras cuando la habitación se vaciaba. Vivian era lo contrario, fácil de estar con ella cuando éramos solo nosotros dos, y genuinamente impresionante en público porque no intentaba serlo. Hay una diferencia, y es más importante de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Salimos durante 8 meses antes de conocer a su familia. Eso no fue accidental por su parte. Vivian era reservada sobre su vida personal, siempre lo había sido, y me dijo desde el principio que no llevaba a gente a casa hasta que estaba segura. Cuando finalmente me dijo que quería que fuera a Knoxville a conocer a sus padres, entendí el peso de lo que estaba diciendo. Conduje hasta allí un sábado de enero, nervioso de una manera que no lo había estado desde que estaba presentando mi empresa a inversores en su primer año. La familia Calewa vivía en una casa en West Knoxville que se asentaba en aproximadamente 2 acres, cerrada con un camino de entrada circular y un porche que parecía pertenecer a la portada de una revista. La casa en sí era más antigua, de estilo colonial, bien mantenida, el tipo de propiedad que había estado allí el tiempo suficiente para sentirse permanente. No era ostentosa de la manera en que lo es el dinero nuevo, todo ángulos limpios y materiales caros sin ningún lugar para sentarse cómodamente. Era lo contrario de eso. Era una casa que decía, hemos estado aquí mucho tiempo y tenemos la intención de seguir aquí. Noté eso incluso antes de bajar de mi camioneta. Su padre, Douglas Calewa, era un desarrollador de bienes raíces comerciales, el tipo de hombre que había hecho dinero generacional y llevaba ese hecho en silencio pero de forma inconfundible. Era alto, de pelo plateado, con los modales cuidadosos de alguien que había pasado décadas evaluando a la gente al otro lado de las mesas de juntas. Me estrechó la mano, me sirvió un bourbon que no había pedido y pasó la primera hora haciendo preguntas que eran lo suficientemente pulidas como para sonar a conversación, pero lo suficientemente agudas como para ser un interrogatorio. ¿Qué haces exactamente? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Es rentable? ¿Eres el dueño total de la empresa o hay inversores involucrados? Respondí a todo con honestidad. Le dije que había fundado mi empresa 4 años antes, que habíamos obtenido ganancias en el segundo año, que había comprado la participación de mi único inversor inicial hacía 18 meses y ahora poseía el 100% de la empresa, que teníamos 12 empleados a tiempo completo y 3 contratistas. Y que mis ingresos recurrentes eran lo suficientemente fuertes como para no haber tocado mis ahorros en más de 2 años. Asentía lentamente después de cada respuesta, ni cálidamente, ni fríamente tampoco, solo con cuidado, como un hombre que introduce datos en una hoja de cálculo que solo él podía ver. La madre de Vivian, Patricia, era más fácil. Era una exprofesora de inglés de secundaria que se había jubilado anticipadamente y ahora dirigía una pequeña organización sin fines de lucro centrada en programas de alfabetización en los condados rurales del este de Tennessee. Preguntó sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre qué libros leía. Era calidad donde Douglas era medido. Al final de esa primera cena, me agradó. Sobre Douglas, no estaba seguro, pero lo respetaba. Un hombre que construyó algo real, que era protector con su hija. Podía entender eso. No me ofendió su escrutinio. Lo esperaba. Lo que no esperaba era todo lo que vino después. Durante los siguientes 18 meses, Vivian y yo nos acercamos más en todos los sentidos importantes. Nos mudamos juntos a una casa que compré en un barrio cerca de Percy Warner Park en Nashville, una casa de verdad con un patio y una habitación de invitados y una cocina lo suficientemente grande como para que 2 personas pudieran cocinar en ella al mismo tiempo sin discutir. Ella decoró la mayor parte. Yo lo pagué todo. Ese arreglo nos pareció natural al principio porque yo ganaba considerablemente más dinero que ella, y ambos éramos lo suficientemente prácticos como para reconocerlo sin hacerlo extraño. Pero Douglas se dio cuenta. Cada vez que Vivian mencionaba algo nuevo sobre nuestra vida juntos, un viaje de fin de semana a Asheville, una reserva para cenar en un lugar agradable, el nuevo sofá que había elegido, Douglas hacía un comentario. Nada directo al principio, solo pequeñas observaciones. Eso suena caro, dijo una vez cuando Vivian describió un fin de semana que pasamos en Charleston.
A Cole debe irle bien, dijo en otra ocasión, el énfasis en debe haciendo que la frase sonara menos como un cumplido y más como una pregunta con un filo agudo. Me dije a mí mismo que estaba siendo demasiado sensible. Vivian me dijo que estaba siendo demasiado sensible. Su madre me dijo que Douglas solo era protector y que le diera tiempo, así que le di tiempo. Le propuse matrimonio a Vivian un miércoles por la tarde en noviembre en la azotea del Kimpton Ayrton Hotel en Nashville, donde habíamos tenido nuestra primera cita oficial. Hice hacer el anillo a medida, un diamante de talla redonda en una montura de platino, elegido con la ayuda de un joyero en East Nashville, que llevaba 30 años en el negocio y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Habíamos pasado 2 horas en su tienda un sábado por la mañana, aparentemente ojeando, mientras yo prestaba mucha atención a qué monturas le gustaban más y cuáles pasaba por alto sin comentar. Ella no sabía que eso era lo que estaba haciendo. Pensó que solo estaba siendo un buen compañero de compras de joyas. No era el anillo más caro del mundo. No estaba destinado a serlo. Estaba destinado a ser el anillo que Vivian, que entendía de calidad y odiaba la ostentación, miraría todos los días y amaría sin sentir nunca que se esforzaba demasiado. Era discreto y preciso y exactamente correcto, que es lo que ella era. Así que, pensé que se merecían el uno al otro. Dijo que sí antes de que hubiera terminado de hacer la pregunta. Llamamos a sus padres desde la azotea, todavía riendo. Patricia lloró. Douglas dijo, felicidades a ambos. Lo cual fue más calidez de la que jamás le había escuchado en una sola frase. Y pensé, quizás este es el punto de inflexión. Quizás ahora que esto es real, finalmente bajará la guardia. Fijamos la cena de compromiso para 3 semanas después. Fue idea de Vivian hacerla una reunión más grande. No solo la familia inmediata, sino amigos cercanos y algunos colegas de ambas partes. El restaurante era Henley en Church Street en Nashville, un lugar que a ambos nos encantaba por su comida sureña bien hecha, su iluminación cálida y el tipo de ambiente que se sentía festivo sin ser pretencioso. Reservamos el comedor privado. Vivian se encargó de la mayor parte de la planificación. Yo me encargué de la reserva y el vino. Vinieron 37 personas. Todo empezó bien. La sala estaba llena y cálida. Mi madre, Sandra, había venido desde Murfreesboro y ya estaba inmersa en una conversación con la tía de Vivian, Carol, para cuando llegué. Mi mejor amigo, Derek Sutton, que había sido mi compañero de cuarto en la universidad y ahora era médico en Franklin, estaba en el bar contando una historia que hacía reír a 3 personas. Patricia Calegua me encontró en los primeros 5 minutos y me abrazó con un sentimiento genuino. Me dijo que estaba muy feliz, que Vivian merecía a alguien que la mirara como yo lo hacía. Me sentí bien. Me sentí agradecido. Douglas llegó tarde. Entró con una confianza que cambió inmediatamente la energía en la habitación. No dramáticamente, no groseramente, sino de la manera en que siempre lo hacen las personas que están acostumbradas a ser la persona más importante en cualquier habitación. Estrechó manos, besó mejillas, aceptó una copa de vino y encontró su asiento en la larga mesa central. Se sentó directamente frente a mí. La cena transcurrió bien durante la primera hora. La comida fue excelente. Costilla estofada, verduras de raíz asadas, un pan de maíz que mi madre declaró el mejor que había probado. La gente contó historias. Hubo brindis. Derek hizo uno que fue divertido y amable a partes iguales. El tipo de brindis que solo alguien que te conoce desde hace 15 años puede hacer porque es lo suficientemente específico como para significar algo realmente. Patricia hizo uno que hizo llorar a Vivian de buena manera. Entonces Douglas se levantó. Noté el ligero cambio en la habitación de la misma manera que notas el cambio del tiempo. No con los ojos exactamente, sino con la nuca. Algo se silenció. La gente que estaba a mitad de conversación se giró. Tenía esa cualidad, Douglas Calegua. Comandaba la atención sin pedirla. Quiero decir unas palabras, dijo, y sonrió a la sala. La sonrisa era pulida y segura y no llegaba a la mitad superior de su rostro. Habló primero de Vivian, de cómo siempre había sido la persona más decidida en cualquier habitación a la que entraba, de cómo se había ganado todo lo que tenía a través de la inteligencia y la ética de trabajo y una negativa a ser subestimada. Lo dijo con el orgullo de un hombre que realmente lo creía.
Y yo le creí. Era verdad. Todo era verdad. Amaba a Vivian en parte exactamente por esas razones. Luego se volvió hacia mí. Y Cole, dijo, y hubo una pausa. El tipo de pausa que no es accidental. Diré que cuando Vivian te trajo a casa por primera vez, hice mis deberes, como cualquier padre haría. Sonrió de nuevo, todavía pulido. Te has montado un pequeño y agradable negocio. Bien por ti. Pero quiero ser transparente esta noche, ya que todos somos familia aquí. Sentí que algo sucedía en mi pecho. No pánico, todavía no, solo una especie de quietud. Mi hija tiene un fondo fiduciario, dijo Douglas, su voz completamente uniforme. Tiene un apellido familiar, una red familiar y un futuro que estaba asegurado antes de que te conociera. Y quiero ser claro sobre algo que creo que todos en esta sala deberían entender. Me miró directamente. Hombres como Cole, hombres que vienen de la nada, que construyen algo pequeño y lo llaman éxito, tienen la costumbre de ver una oportunidad cuando ven prosperidad. No es un defecto de carácter exactamente. Es solo instinto de supervivencia, pero es algo que un padre nota. La habitación se había quedado en completo silencio. Oí a mi madre dejar el tenedor. No estoy diciendo nada en contra de tu carácter, Cole, continuó Douglas, todavía tranquilo, todavía sonriendo, todavía completamente a gusto. Solo estoy siendo honesto, como siempre lo soy. Te estás casando muy por encima de tu nivel. Y creo que todos aquí pueden verlo. Espero, genuinamente espero, que lo que sientes por mi hija sea tan real como dices que es. Porque si no lo es, lo descubriremos, y mi familia no perdona ese tipo de cosas. Levantó su copa. Por Vivian, dijo, y por donde sea que este camino los lleve. Algunas personas levantaron sus copas torpemente, con incertidumbre, de la manera que lo haces cuando no estás seguro de si acabas de presenciar algo devastador o lo has malinterpretado por completo. Miré a Vivian. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando a su padre con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No sorpresa, no horror, no el sonrojo de alguien que estaba mortificado por lo que acababa de pasar. Estaba medio sonriendo. Sus hombros estaban relajados. Y entonces alguien cerca del final de la mesa, todavía no sé quién, algún primo suyo cuyo nombre no podría haberte dicho entonces y ciertamente no puedo decirte ahora, hizo un comentario bajo que no capté. Y Vivian se rió. No una risa completa, no una carcajada, solo esa pequeña y suave risa de reconocimiento que haces cuando encuentras algo divertido, pero intentas contenerla. Se rió. Y en ese momento, entendí algo que desearía haber entendido mucho antes. Esto no fue un ataque por sorpresa por parte de Douglas. No fue un momento de pobre control de impulsos de un padre sobreprotector que a veces dice lo incorrecto. Este era un hombre que había dicho en voz alta en nuestra cena de compromiso frente a 37 personas lo que realmente pensaba de mí. Y su hija, la mujer que llevaba mi anillo, lo había escuchado y había encontrado alguna versión de ello lo suficientemente divertida como para sonreír. Me senté con eso durante unos 30 segundos. Luego estiré la mano sobre la mesa, cogí la caja del anillo que había estado cerca del centro de mesa como una especie de exhibición de celebración, idea de Vivian, ella había querido que la gente lo viera, la abrí y le quité el anillo del dedo a Vivian. Me miró entonces. La media sonrisa había desaparecido. Puse el anillo sobre el mantel blanco directamente entre nosotros, en un espacio donde todos en la mesa pudieran verlo. Doblé mi servilleta. Me levanté. Cogí mi chaqueta del respaldo de mi silla. Miré a mi madre, que me observaba con ojos claros y un rostro inmóvil que me decía que entendía exactamente lo que estaba viendo. Miré a Derek, que había bajado su copa y estaba muy cuidadosamente no reaccionando de ninguna manera visible. Luego miré a Douglas Callewa, que me observaba con una expresión que solo puedo describir como interés profesional, como un hombre observando una situación que había esperado y que ahora estaba monitoreando para ver cómo se resolvía. No le dije nada. No le dije nada a nadie. Salí del comedor privado, atravesé el salón principal de Henley, pasé por el bar y las mesas de gente teniendo cenas normales de viernes por la noche sin nada de esto, salí por las puertas de cristal y al aire frío de noviembre en Church Street en Nashville. Me quedé en la acera durante aproximadamente un minuto, respirando.
El aire de noviembre en Nashville esa noche era lo suficientemente frío como para ver tu aliento. Había tráfico en Church Street. Ubers y taxis. Gente dirigiéndose al distrito de bares unas cuadras al este. Alguien paseando un perro con esas pequeñas botitas en sus patas que el perro claramente encontraba indignas. Un viernes por la noche normal. Al mundo no le interesaba en absoluto lo que acababa de suceder dentro de ese restaurante, lo que en ese momento encontré tanto absurdo como profundamente reconfortante. Pensé en volver a entrar. Seré honesto al respecto. Me quedé en esa acera y pensé, podrías volver a entrar. Podrías sentarte de nuevo y terminar tu cena y lidiar con esto mañana en privado, donde corresponde. Eso sería lo maduro. Eso sería lo sereno. Pero luego pensé en mi madre sentada en esa mesa habiendo escuchado lo que escuchó. Mi madre, que me había criado sola, que había trabajado turnos dobles durante años, que nunca en toda mi vida me había dado motivos para sentir que éramos menos que nadie. Teniendo que sentarse allí y escuchar a un hombre decirle a una sala llena de gente que su hijo iba detrás del dinero de otra persona. Y supe que no iba a volver a entrar. Me subí a mi camioneta y conduje a casa. Vivian me envió un mensaje de texto 11 minutos después de que me fui, luego llamó, luego envió un mensaje de texto de nuevo, luego llamó de nuevo. Leí los mensajes. No respondí a ninguno de ellos. Los mensajes de texto estaban en orden. Cole, ¿dónde estás? Luego, Cole, por favor. Luego, sé que eso fue horrible y lo siento mucho. Luego, por favor, solo háblame. Luego entiendo por qué te fuiste, pero necesitamos hablar esta noche. Luego, este no es el final de nosotros. Por favor, no hagas que este sea el final de nosotros. Puse mi teléfono boca abajo en el mostrador de mi cocina y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Mi madre me llamó a las 10:30. Respondí. No me preguntó cómo me sentía. No me dijo lo que debía hacer. Dijo, vi tu rostro al otro lado de esa mesa esta noche. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Luego dijo que iba a conducir de vuelta a Murfreesboro y que debería llamarla por la mañana. Dije que lo haría. Dijo que me amaba. Dije que la amaba. Colgamos. No dormí esa noche. Vivian llegó a casa alrededor de la medianoche. Yo todavía estaba en la cocina. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. La misma mesa en la que habíamos desayunado los domingos. La misma mesa donde había extendido sus documentos de trabajo en las noches tardías, la misma mesa donde habíamos hablado sobre el futuro con la confianza fácil de dos personas que pensaban que ya sabían cómo sería. Parecía agotada. Su maquillaje estaba corrido. Claramente había estado llorando. Lo siento mucho, dijo. La miré por un momento. ¿De qué te arrepientes exactamente? Por lo que dijo mi papá. ¿Por cómo lo dijo? ¿Por no defenderte en el momento en que lo dijo? Te reíste, dije. Ella cerró los ojos. Lo sé. Necesito que me expliques eso, Vivian, porque he estado sentado aquí durante 4 horas tratando de entender cómo la persona que aceptó casarse conmigo se sienta en nuestra cena de compromiso y se ríe mientras su padre le dice a 37 personas que soy un cazafortunas. No me estaba riendo de lo que dijo ella. Me estaba riendo de algo que Madison dijo a mi lado, algo sin relación. Estaba relacionado, dije. Te estabas riendo en ese momento. Esa habitación sintió lo que sintió. Y yo lo sentí. Se quedó en silencio. ¿Sabías que iba a decir algo así? Pregunté. Otro silencio. Más largo esta vez. Sabía que tenía preocupaciones, dijo con cuidado. Las ha expresado antes. No exactamente así, pero antes, dije. Las ha expresado antes. Y nunca me lo dijiste. Pensé que podía manejarlo. Pensé que esto iba a ser una celebración y que él sería cortés y todo estaría bien. Pensaste que sería cortés, repetí, después de expresarte en privado sus preocupaciones de que estaba contigo por tu dinero. Pensaste que se encontraría en una sala llena de gente y decidiría ser cortés. No tuvo respuesta para eso.
Esto es lo que necesito que entiendas, dije. No me importa tu fondo fiduciario. Nunca me ha importado tu fondo fiduciario. Ya tengo más dinero del que sé qué hacer. No el tipo de dinero de tu familia, lo sé. Pero el mío, ganado cada dólar. Tu padre se levantó esta noche y le dijo a una sala llena de gente que me conoce, incluida mi madre, que soy un fraude. Y tú te sentaste allí y te reíste. Cole, no he terminado. No estaba levantando la voz. No sentía la necesidad de levantar la voz. El anillo está en la mesa de Henley. Supongo que alguien lo trajo de vuelta. No lo quiero de vuelta. No estoy interesado en tener una conversación sobre si continuar con este compromiso ahora mismo. Lo que me interesa es entender algo muy simple. ¿La opinión de tu padre sobre mí es algo que compartes, aunque sea parcialmente? ¿Incluso en secreto? Me miró durante un largo rato. No, dijo, absolutamente no. Pero dejaste que lo dijera. No lo dejé. Te reíste. El silencio que siguió fue del tipo que llena una habitación por completo. Salió de la cocina y se fue a la cama. Yo me quedé donde estaba hasta la mañana. Los siguientes 10 días fueron los más extraños de mi vida adulta. Vivian y yo fuimos cordiales el uno con el otro de la manera en que dos personas son cordiales cuando intentan decidir si van a terminar o salvar algo importante. Comimos juntos. Hablamos de cosas prácticas, horarios de trabajo, un problema de fontanería en el baño de invitados que necesitaba ser arreglado independientemente de todo lo demás. Fuimos cuidadosos el uno con el otro de una manera que te dice más que cualquier otra cosa que algo se ha roto. Derek vino un domingo y nos sentamos en mi porche trasero durante 3 horas. No intentó decirme qué hacer. Escuchó. Cuando terminé de hablar, dijo, ¿sabes cuál es el problema, verdad? No es lo que dijo Douglas. Es que ella ya sabía que él pensaba eso y manejó esa información sin ti. Lo sé, dije. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Al 5.º día después de la cena, recibí una llamada de Douglas Callewa. Casi no respondí. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero algo en mí, terquedad tal vez, o el simple deseo de escuchar qué podría decir, me hizo cogerlo. Cole, dijo. Su voz era exactamente la misma de siempre, serena, uniforme. Te debo una disculpa. No dije nada. Lo que dije en la cena fue inapropiado, continuó. No fue el lugar adecuado y no fue el tono adecuado. Quiero que sepas que lo entiendo. Noté que se estaba disculpando por el lugar y el tono, no por el contenido. ¿Crees lo que dijiste? Pregunté. Una pausa, más corta de lo que esperaba. Creo que mi hija ha trabajado duro por todo lo que tiene y que quiero proteger lo que ha construido. Eso no es lo que pregunté, dije. ¿Crees que estoy con Vivian por su dinero? Una pausa más larga esta vez. Creo, dijo finalmente, que las motivaciones humanas son complejas y que es el trabajo de un padre hacer preguntas incómodas. Ya veo, dije. Cole. Señor Callewa. Crecí en una casa en Esmirna, Tennessee, donde mi madre trabajaba turnos dobles en un asilo de ancianos durante 8 años mientras yo estaba en la escuela. Llevé el mismo par de vaqueros durante 2 años en la secundaria porque no podíamos permitirnos unos nuevos. Construí mi empresa con una tarjeta de crédito que llevé al límite 2 veces antes de que empezara a funcionar. Nunca le he pedido nada a tu hija y nunca lo haría. Pero quiero ser claro. Escuché todo lo que dijiste en esa cena y escuché lo que no dijiste hace un momento. Que tengas una buena noche. Colgué. Vivian se enteró de la llamada esa noche. Me preguntó qué había dicho. Se lo conté. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo, realmente no se disculpó, ¿verdad? No era una pregunta. No por la parte que importa, dije. Ese fue el momento, no la cena, no la risa, no ninguno de los silencios que siguieron, en que vi algo cambiar en el rostro de Vivian. Como si una pieza de información hubiera terminado de procesarse y aterrizado en un lugar que no esperaba. He estado manejándolo toda mi vida, dijo en voz muy baja. Aprendí a hacerlo tan bien que dejé de notar que lo estaba haciendo. ¿Y dónde me deja eso a mí?
Pregunté. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo, no lo sé. Quiero ser justo con ella porque esta historia no es simple, y ella no es una villana. Durante las 2 semanas que siguieron, Vivian y yo tuvimos conversaciones que creo que deberíamos haber tenido antes de comprometernos. Conversaciones reales. No las conversaciones fáciles, cómodas y orientadas al futuro que se sienten como planificación, sino las más difíciles sobre la familia y la lealtad y lo que significa ser elegido por alguien frente a lo que significa pertenecer a una familia que tiene su propia fuerza gravitacional. Me contó cosas que nunca antes me había contado. Me dijo que Douglas se había opuesto a todas las relaciones serias que había tenido. Que había habido un hombre antes que yo, un abogado de Memphis llamado Tyler, que había durado 3 años antes de que Douglas desmantelara la relación lenta y metódicamente a través de una combinación de críticas silenciosas y siembra estratégica de dudas hasta que Vivian ya no pudo ver a Tyler. Claramente a través de la niebla de las opiniones de su padre. Dijo que se había dicho a sí misma que ahora era más inteligente, más independiente, más capaz de separar su propio juicio del de su padre. Dijo que había creído eso cuando dijo que sí a mi propuesta. Me dijo que cuando Douglas había expresado sus preocupaciones sobre mí en privado, ella había creído genuinamente que podía manejarlo. Que podía mantenerlo a distancia emocionalmente sin tener que elegir, que sus preocupaciones eran del tipo que se disolverían por sí solas una vez que él pasara más tiempo conmigo y viera quién era yo realmente. Me dijo que cuando él se levantó en la cena y comenzó a hablar, sintió que el suelo se abría bajo sus pies y que en lugar de levantarse y detenerlo, se había quedado paralizada. Que la risa, la que yo vi, la que todos vieron, no fue una risa de acuerdo o diversión a mis expensas. Era lo que ella hace cuando está tan abrumada y mortificada que su cuerpo produce un ruido que no tiene nada que ver con lo que está sintiendo. Le creí. Esa fue la parte difícil. Le creí. Podía ver la verdad de ello en todo lo que me contaba. No era una mujer que había estado secretamente de acuerdo con la evaluación de su padre sobre mí. Era una mujer que había pasado 34 años aprendiendo a sobrevivir dentro de la fuerza de la personalidad de su padre y que aún no había descubierto cómo salir completamente de ella. La pregunta era si eso era algo que ella realmente podía cambiar y si yo estaba dispuesto a esperar para averiguarlo. Nos separamos durante 3 días. Ella se quedó con Patricia. Yo me quedé en la casa. Trabajé. Fui a correr al Percy Warner Park todas las mañanas a las 6, con el frío, en la oscuridad, lo que encuentro esclarecedor de una manera que nada más lo es. Al tercer día, llamé a Derek. Si vuelves, dijo, Douglas gana. Te puso a prueba en esa cena. Quizás no conscientemente, pero lo hizo. Quería ver si te doblegabas. Si vuelves a ese compromiso sin que algo haya cambiado estructuralmente, le estás diciendo que absorberás lo que sea que te lance y te quedarás de todos modos. Y entonces pasarás el resto de tu matrimonio manejando a ese hombre. Y si no vuelvo, dije. Entonces pierdes a Vivian, a quien amas, que no es la misma persona que su padre. Ese no es un marco muy útil, dije. No, dijo, no lo es, porque no hay una respuesta clara aquí. Solo está aquello con lo que puedes vivir. Pensé en eso durante 2 días más. Al quinto día, Vivian regresó. Se sentó frente a mí en esa mesa de la cocina de nuevo. Claramente había estado pensando tan duro como yo, y se le notaba. Hablé con un terapeuta, dijo, 3 veces en la última semana. He estado repasando cosas que debería haber repasado hace años sobre mi padre, sobre los patrones. Esperé. No te estoy pidiendo que finjas que la cena no sucedió, dijo. No te estoy pidiendo que perdones a mi padre. Te estoy pidiendo que decidas si crees que soy capaz de elegir de manera diferente a como lo he hecho antes. Porque creo que lo soy. Pero entiendo que no tienes ninguna razón para simplemente confiar en mi palabra. ¿Cómo es elegir de manera diferente? Pregunté. Significa que ya le he dicho a mi padre que si no te ofrece una disculpa genuina e incondicional, no una disculpa por el lugar o el tono, sino por la acusación en sí, no estará en nuestra boda. Y lo digo en serio. La miré con atención. ¿Le dijiste eso? Sí. ¿Qué dijo? Mantuvo mi mirada. Dijo que necesitaría tiempo para pensarlo. ¿Y qué le dijiste a eso?
Le dije que tenía 2 semanas y que mientras tanto yo pasaría esas 2 semanas decidiendo si el hombre con el que estoy comprometida es alguien por quien estoy dispuesta a luchar en voz alta y públicamente y sin disculpas de ahora en adelante, y que la respuesta era sí. La respuesta siempre ha sido sí. Solo necesitaba dejar de tenerle miedo el tiempo suficiente para actuar como tal. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. No voy a decirte que fue simple a partir de ese momento. No lo fue. La confianza no es un interruptor de luz. No la reconstruyes en una conversación. La reconstruyes en 100 pequeños momentos a lo largo del tiempo. Viendo a alguien actuar de manera diferente a como actuó antes. Descubriendo que las promesas que una persona hace en una cocina a medianoche son las mismas que cumple cuando las cosas se ponen difíciles. Pero te diré esto. He visto a Vivian Calloway luchar por nosotros en los meses transcurridos desde esa cena de una manera que requirió un valor real. Se enfrentó a su padre en conversaciones de las que no formé parte y me contó después. Estableció límites sobre lo que él podía decir y cómo podía comportarse y cuáles serían las consecuencias de cruzar esos límites. No hizo esto en privado para luego presentarme una versión limpia y acabada de su familia. Me mostró el trabajo. Me dejó verlo, desordenado e imperfecto y en curso. Douglas vino a nuestro apartamento en febrero. Se sentó frente a mí en esa mesa de la cocina, en una silla diferente a la de Vivian, la misma mesa, y me miró durante un largo momento antes de hablar. Lo que dijo no fue todo lo que yo quería. No fingiré lo contrario. No se deshizo en remordimientos ni pronunció un discurso que satisficiera a todos. Pero dijo, me equivoqué en lo que insinué en esa cena. Te he observado desde entonces, a través de los ojos de mi hija, a través de lo que ella me ha contado, a través de lo que me he permitido ver, y me equivoqué. Extendió su mano. La estreché, no porque borrara lo que pasó, no porque de repente estuviéramos bien, sino porque Vivian se había levantado y le había dicho a su padre que me estaba eligiendo a mí, y el anillo estaba de vuelta en su dedo, y teníamos 340 días hasta la boda, y no iba a pasarlos todos ensayando la cena. Hay cosas que sé ahora que no sabía hace 2 años y medio cuando me presenté a Vivian Calloway después de una sesión de panel en Nashville. Sé que amar a alguien no es suficiente por sí solo. También tienes que entender el ecosistema del que provienen. No para juzgarlo, sino para entender qué partes de él todavía llevan consigo y qué partes han dejado atrás. Cuando te pierdes eso, no conoces a la persona tan claramente como crees. Y eventualmente algo te muestra lo que te perdiste. A veces esa cosa es pequeña, recuperable, un momento de fricción que te enseña algo útil y pasa. Y a veces es una cena de compromiso donde la mujer que amas se ríe mientras su padre te desmantela frente a todos los que conoces. Sé que la forma en que una persona se comporta en el peor momento de una humillación pública no es necesariamente quién es, pero es información. Es información real que merece un peso real. La pregunta no es si tenerla en cuenta, sino cómo. Y esa pregunta solo puede ser respondida por lo que sucede después. Por si la persona aparece al día siguiente y sigue apareciendo de manera diferente. Vivian apareció, imperfectamente, desordenadamente, en un plazo más largo del que yo hubiera elegido. Pero apareció. Sé que Douglas Calloway no es un monstruo. Es un hombre que acumuló tanto control sobre el mundo de su familia durante tanto tiempo que dejó de ser capaz de ver la diferencia entre protección y dominación. Genuinamente creía que estaba protegiendo a su hija esa noche. Eso no hace que lo que hizo sea aceptable. Pero entenderlo hace posible existir en la misma habitación con él, que es lo que Vivian necesitaba que yo fuera capaz de hacer. Un matrimonio no es solo la unión de 2 personas. Es una negociación con todas las personas que esas 2 personas traen a la habitación. Entendía eso intelectualmente antes de esa cena. Lo entiendo en mi cuerpo ahora. Sé que la versión de mí que salió de Henley esa noche de noviembre, que colocó el anillo en la mesa sin decir una palabra, que se negó a representar el drama de una confrontación pública, que simplemente se retiró de una situación que ya no sentía como un lugar en el que quería estar. Esa versión de mí no estaba siendo fría. No estaba siendo pasiva. No estaba haciendo una declaración. Simplemente estaba siendo honesto. Le habían dicho algo importante sobre la habitación en la que estaba. Y respondió a esa información con claridad. Me alegro por él. Ese instinto,
El que dice, no me quedaré en un lugar que me trate como menos de lo que soy, ese instinto vale la pena conservarlo incluso cuando quedarse sería más fácil, incluso cuando irse te cuesta algo real. Sé que mi madre, Sandra Meret, que condujo desde Murfreesboro para celebrar el compromiso de su hijo y se sentó en una mesa donde un hombre le dijo a una sala llena de gente que su hijo era un cazafortunas, me llamó a la mañana siguiente y no dijo una sola palabra sobre lo que se nos había hecho. Preguntó si estaba bien. Me dijo que estaba orgullosa de mí y sentía ambas cosas. Ese es el tipo de mujer que es y todo lo que sé sobre la dignidad, lo aprendí de ella mucho antes de tener alguna razón para usarlo. Y sé que Vivian y yo nos vamos a casar en 11 meses en una pequeña ceremonia en una granja a las afueras de Franklin, Tennessee, con menos de 50 personas. Derek es mi padrino. Patricia hará un brindis. Douglas estará allí y se comportará porque Vivian ha dejado muy claro que estos son los términos y no son negociables. No sé en qué nos convertiremos él y yo con el tiempo. Quizás en nada más allá de tolerantes. Quizás en algo más si pasan suficientes años y él sigue decidiendo actuar como la mejor versión de sí mismo. No estoy conteniendo la respiración. Pero tampoco guardo rencor, porque los rencores son pesados y tengo una boda a la que llegar. Y el anillo, el que estuvo sobre un mantel blanco en el comedor privado de Henley en Church Street durante aproximadamente 22 minutos mientras yo conducía a casa por el centro de Nashville, encaja perfectamente. Siempre lo hizo. Ese momento en que Cole puso el anillo sobre la mesa y se fue sin una sola palabra. Esa es la parte a la que sigo volviendo, porque la mayoría de nosotros, cuando nos humillan así, o explotamos o nos paralizamos. Lo hacemos ruidoso o lo hacemos pequeño. Cole no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se retiró con calma, con todo aún intacto. Y creo que hay algo realmente poderoso en eso. La dignidad no siempre se anuncia a sí misma. A veces simplemente se levanta en silencio y se va. Así que dime, ¿te habrías ido o te habrías quedado y habrías luchado allí mismo en esa habitación? Déjalo en los comentarios.